Hola hermanos y hermanas, mi nombre es Juan Álvarez. Estoy muy agradecido con Dios por tener esta oportunidad tan hermosa de compartir esta experiencia de fe. Esto no es una clase, esto es un compartir para poder encontrar la cercanía con el Señor, para buscar la intimidad con el Señor, para conocerlo más a Él. Ya hace mucho tiempo pues vengo compartiendo con las redes sociales, pero creo que hoy vamos a hacer algo muy hermoso porque todo lo que he aprendido pues ya lo quiero compartir a ustedes. Realmente soy un licenciado en filosofía de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y aún así mi afán de ser laico comprometido pues he experimentado la experiencia de fe dentro de la música, dentro de la catequesis, dentro de movimientos pastorales, juveniles, pero en este momento pues yo quiero acercarme a ustedes y compartir lo que es ya directamente los evangelios. Yo sé que muchas personas se sienten identificados conmigo cuando decimos, uy no, es que estudiar los evangelios o la Biblia es muy difícil, o dirán, no, pues eso es para los seminaristas o para los sacerdotes o para la gente que se mantiene en la iglesia. Bueno, les tengo una muy mala noticia, realmente esto es para los pecadores tanto como soy yo y como posiblemente tú también lo seas. O sea que aquí cabemos todos en el mismo costal. Entonces no nos sintamos tristes o confundidos o de pronto hacerle el feo a esta experiencia o decir, no, yo no soy capaz de entender. Sí vamos a entender porque realmente los evangelios fue hecho para ti y para mí. No es para estar desconociéndolos ni ignorándolos. El presupuesto número uno es, si tú eres un pecador, si tú has cometido fracasos, si tú te has equivocado, si tú has tenido experiencias de decir no tengo fe o apartarte del Señor, pues bienvenido, esto es para ti, ¿cierto? Entonces te lo digo con conocimiento de causa. Realmente también en mi experiencia de vida he cometido muchos errores, he pasado por momentos no muy agradables, que hay veces uno dice, no, pues qué pereza recordarlos, pero hay que recordarlos porque gracias a esa miseria pues podemos fortalecernos. Antes de comenzar este lindo proceso yo lo llamo como de experiencia de fe, de cómo podemos caminar en la fe, vamos a pedir al Espíritu Santo, vamos a comenzar pidiendo Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe y que realmente no sean mis palabras, sino sean las palabras de Él. Vamos a invocarlo, a pedirle que sea Él el invitado, el que realmente dé esas palabras que necesitamos en nuestro corazón. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Yo sé que más de uno posiblemente no sea persona de iglesia, ni de comunión, ni siquiera de Eucaristía, o ni siquiera seas católico, o ni siquiera quieres tener una experiencia de fe con el Señor. Pero ya, si te dejas llevar por el Espíritu, mire que Él está para consolar, para alimentar nuestra alma, para darle sentido a tantas cosas que hemos probado y no le ha dado sentido a nuestra realidad. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, Señor. Toma mi mente y mi corazón,
llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Llena mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanitos, esto es como un análisis personal. Este Evangelio de Marcos es muy bonito y muy especial porque podemos reflejarnos, nosotros podemos ser parte de esta historia. Muchas veces cuando tomamos un libro, cualquiera de literatura, pues muchas veces nos identificamos con un personaje y por eso los vamos como metiendo poco a poco en la historia. Entonces, lo primero que les quiero pedir es que usted es parte de esta historia, o sea, hágase parte, hágase partícipe de él y vamos a mirar cómo poquito a poco vamos entendiendo esa partecita de que somos parte del Evangelio. ¿Listo? Entonces vamos a tener un corazón tranquilo, una mente despejada y unas ganas de conocer, ¿sí? Vamos a buscar el anhelo de conocer. Vamos a iniciar entonces nuestro proceso. Aquí les quiero mostrar en la primera imagencita que se ve acá. Eso es un fragmento del Evangelio de Marcos que está en griego, de lo poquito que queda, es lo más antiguo que hay y yo creo que eso es una fortuna porque ahí están reflejadas ese mensaje de amor, que es lo que nosotros buscamos, el amor de los amores. Muy bien. ¿Qué presupuestos tenemos que tener para leer este Evangelio? No podemos leerlo una sola vez, hay que leerlo varias veces para poder saborearlo, degustarlo. Yo al final les voy a dar una facilidad para que lean el Evangelio, para que nos familiaricemos realmente con todo el contenido que hay en él. Hay que consultarlo con frecuencia. Yo no puedo decir, no, yo hoy voy a leer un capitulito y ya mañana, si puedo, medio capítulo. No. Ya tenemos que ponernos en la tarea de que estamos en un ejercicio muy serio, en un ejercicio realmente de aprendizaje. Y entonces esto hay que saborearlo frecuentemente, tener un acercamiento o una intimidad, ¿cierto? Así como usted posiblemente ve la novela todos los días a las 8 de la noche, que es la hora premium de la televisión, pues digamos que démosle una hora premium a este ejercicio, ya que vamos a querer buscar algo, ¿cierto? Cuando nos metemos en este ejercicio de estudiar en los evangelios, tenemos que estar muy conscientes de qué es lo que estamos buscando. Y como los niños chiquitos, hasta no encontrarlo, no parar de buscar. Segundo, pues este es un escrito, como les mostré en la primera parte, es un escrito que está en griego. Y hay que mencionarlo porque en esa época, en los años 70 después de Jesús, que fue elaborado este evangelio, había un estilo literario, digámoslo, elegante, pero Marcos realmente pues no se esfuerza mucho para llevar como ese estilo. Entonces, cuando digo que no es tan refinado, es una primera razón para enamorarnos de este evangelio porque está dirigido para personas sencillas, o sea, que cualquier persona puede entenderlo y tú y yo lo podemos entender con mucha tranquilidad sin tener esos prejuicios de que leer o aprender las de las escrituras es algo difícil. No, aquí ya de entrada los van a quitar ese temor a acercarnos a ellas. Fue hecho para personas sencillas así como tú y para mí, para ti y para mí. Bueno, entonces, ¿hacia quién va dirigido el evangelio? Pues bueno, también es importante tener a la mano la Biblia, ¿listo? La Biblia de estudio a la mano. Como esto es un video, pues ustedes van a tener la facilidad de ponerle pause cuando lo vean necesario o devolverse un poquitico. Yo voy a dar muchas referencias, no me va a detener mucho porque pues yo lo que quiero es darle como un bosquejo completo y hay unas referencias que van a quedar ahí marcadas donde tú tranquilamente sí lo puedes buscar. El Evangelio de Marcos en el capítulo 12, 42 es muy bonito porque muestra cómo las personas están dando, cierto tipo de personas están dando un tributo, ¿cierto? En el templo, y hay gente que da mucho dinero, ¿cierto? Pero hay una viuda que está dando unas moneditas, ¿cierto? Esas moneditas tienen un significado muy especial, están dando un ash,
y es una fracción muy pequeña del denario, que sería como el jornal que tendría una persona normal. Pero el ash es como algo tan pequeño, una fracción tan pequeña de un jornal, que por eso Jesús le dice, vale más lo que hizo esa mujer, ¿cierto? Entre los ojos de Dios es mejor visto lo que dice, lo que ha dado esa mujer, que el otro que está dando una riqueza, porque la mujer está dando de lo que tiene y no de lo que sobra, ¿cierto? Inclusive está dando más allá de lo que puede dar. Entonces, esta es como la clave para entender hacia quién es dirigido este evangelio. Este evangelio está dirigido para personas necesitadas. Pregúntate, ¿tú eres una persona necesitada de Dios? ¿Será que tienes problemas sentimentales? ¿Será que eso es un problema grande un problema grande para buscar a Dios? ¿O realmente somos unas personas vacías, unas personas materialistas, unas personas que no tenemos la felicidad por ningún lado, y que llega un momento que decimos, Señor, te necesito? Cuando estamos en esa posición de ser miserables, digámoslo así, ese evangelio es para ese tipo de personas. Y yo me he sentido muchas veces miserable, inclusive en un momento de mi vida fue cuando miserable, ¿cierto? Por mi actuar y por mi realidad, fue que se me llegó este evangelio, y es una riqueza por la cual me levantó. Entonces, ese es un primer antecedente, que de esas personas que quieren acercarse a Dios porque no tienen nada más que ofrecer que su propio ser. Ahí está como dirigida la persona. Y lo segundo, cuando se habla del cuadrante, el cuadrante es una medida, pues ahí están las moneditas, pero más están hablando de un lenguaje de monedas de Roma. Entonces aquí los van a dar a entender que este evangelio fue hecho para personas no judías, sino para personas que vivían en Roma. Y ahorita vamos a entrar más en detalle frente a eso. Pero entonces, como dice ya, está escrito para romanos, no para los judíos, porque ya como se está viendo, pues hay dentro de ese pasaje bíblico, pues hay un lenguaje que solamente las personas de Roma podrán entender por la medida del valor del dinero, ¿cierto? Por ejemplo, yo soy colombiano y si ahí me dicen pues que me traigan un volante de propaganda de algún restaurante, y me dice pollo asado a, no sé, a 5 soles o a 4 pesos mexicanos, pues me están hablando como, este volante sí es para mí. No, pues qué pena, pues que se ubiquen, yo estoy en Colombia y yo pago en pesos colombianos, ¿cierto? O que me digan que hay que pagar en dólares. Sí se ha dolarizado mucho pues en Colombia muchas cosas, pero en la cotidianidad se paga es con pesos colombianos. Uno primero va y cambia el dólar en una casa de cambios y después ya compra en pesos colombianos, ¿cierto? Entonces es como esa figura, al simple hecho de ver que hay un lenguaje de monedas en ese pasaje bíblico, pues da a entender de que realmente esto va dirigido para los romanos, para que entiendan el mensaje como con contundencia. Bueno, también aquí, por ese lenguaje que dije ahorita, que era un griego pero no tan refinado, para que las personas comunes y corrientes pudieran entenderlo, pues eso también da a entender de que, digamos que no es lo mismo oír el Evangelio de Marcos que leerlo, ¿cierto? Entonces yo también, yo les voy a poner a disposición el Evangelio oído, para que ustedes puedan cerrar sus ojos y puedan imaginar cada detalle que hay dentro de ese Evangelio, porque eso es la riqueza que tiene este Evangelio, es que Marcos se dedicó fue como a recrear cada escena con detallitos. De cuenta, ese niño preguntón que quiere saber cómo se llamaba la mamá del chavo, ¿cierto? Que pregunta y pregunta y pregunta, y digamos que Marcos fue lo que hizo cuando hablaba con Pedro, que Pedro fue el que le da como todas las enseñanzas y todos los detalles a Marcos para después él y su comunidad escribir. Marcos quería saber, cuando escuchaba como niño chiquito las historias de Pedro, él quería saber cada detalle. Entonces, amigos y hermanitos, cuando vamos a leer ese texto bíblico de Marcos, es muy rico como darle gusto a Marcos, o sea, reconocerle a Marcos lo que hizo, tratar de imaginarnos cada detalle de esa perícopa que leemos, o esa parábola que se lee. ¿Listo? No limitarnos a leer, sino ir al detalle. Si nos toca repetir un fragmento o un pasaje, muchas Biblias trae las historias pues con su título de cabecera y le toca devolverse. Hágalo,
hágalo, saboréelo, no tiene afán. Son 16 capitulitos los que trae este Evangelio de Marcos. Muy bien. El Evangelio de Marcos tiene dos mundos, dos realidades, ¿cierto? Recuerda que estamos haciendo como un panorama completo, estamos mirando como por encima, mirando qué es lo que tiene el Evangelio de Marcos, para después ya profundizar en él, ¿cierto? Estamos por encimita mirando qué ingredientes tiene para después poder saborear mejor este Evangelio. Entonces, la primera parte que podemos ver en este Evangelio es que menciona el mundo irreal. ¿Cómo así que mundo irreal? Pues se ve voces del cielo. Recordemos cuando Jesús va a bautizarse, Juan el Bautista lo bautiza, pero el cielo se abre y sale una voz. Eso es un acontecimiento irreal, y eso se ve pues constantemente en el Evangelio de Marcos. Se ve lo irreal y lo irreal. Entonces se ve demonios. Mire que pues ahí se ve como la imagencita que puse ahí cuando Jesús saca los demonios y los demonios se van para donde los cerdos y los cerdos se tiran por un acantilado. Hay ángeles, cuando los ángeles van y protegen a Jesús, pues lo acompañan en varios momentos de su vida, pero también hay anuncios de esperanza, ¿cierto? En cada escena se puede hacer interrogantes de lo que está pasando, o sea, cuando se ve estas situaciones irreales, uno se puede hacer interrogantes de por qué está pasando lo que está pasando. Y cuando uno pregunta eso, usted se tiene que meter ahí como protagonista. Es ahí la riqueza que tiene Marcos para enseñarnos a nosotros. Bueno, se puede pasar más tiempo imaginándonos en los detalles, y es ahí donde es importante releer el texto siempre para descubrir lo esencial. Vea, hermanitos, va a llegar un momento del texto bíblico que Jesús va a empezar a caminar de aquí para allá, de norte a sur, de oriente a occidente, y usted va a decir, ay no, pero es que yo no tengo conocimiento de lo que era el mundo pues geográfico, donde pasó todos estos acontecimientos. No se preocupe, hermanitos, tiene una primera opción. Usted simplemente coloca ahí en Google, coloca la ciudad o coloca mapa de Jesús, mapa de Palestina o de Israel en tiempo de Jesús, y ahí le empieza como a ubicar. O si no, pone directamente Cafarnaún en tiempo de Jesús, ¿sí? Decápolis en tiempo de Jesús, el mar de Galilea en tiempos de Jesús, y vas a ver que lentamente usted empieza ya a entender el pasaje bíblico desde la geografía, de cómo está ubicada cada lugar, que si era bonito, si era muy ciudad, si era muy campesino, ¿cierto? Eso nos ayuda mucho como a entrar en énfasis en esos detalles esenciales que Marcos quiere ofrecernos en sus textos bíblicos, en su evangelio. Y como les decía, ya la segunda parte es el mundo real. Se van a ver enfermos, él va a hablar sobre el cumplimiento del plazo, se va a generar nuevas preguntas de lo que se lee, ¿cierto? También se va a hablar del fin del mundo. Entonces yo aquí te hago una preguntita, ¿cierto? Mira, yo sé que muchos de los que ya van a empezar a hacer este curso va a decir, es que yo no creo en Jesús o soy muy tibio en la fe. En esa parte no nos podemos preocupar, pero sí sería interesante preguntarnos, así seas frío en la fe, preguntarnos, creo que Jesús es la buena noticia. O sea, ¿tú crees que Jesús es una buena noticia? O preguntarnos, ¿qué es una buena noticia? Una buena noticia es decir que nos ganamos una lotería. Una buena noticia es decir que a ver, ¿qué podemos decir? Una buena noticia, que ya no estoy enfermo de tal enfermedad terminal. Una buena noticia es que le digan a uno, no, es que su esposa ya dio a luz, o que nos diga la esposa, en mi caso, estoy en embarazo. ¿Qué es una buena noticia? ¿O por qué no nos metemos en nuestra vida íntima, en esa soledad que tenemos? ¿Será que en esa soledad tú estás buscando una buena noticia? ¿Estás buscando que alguien te consuele? ¿Estás esperando que alguien te alegre el alma? Recordemos cuando un ser querido viaja al exterior y se demora muchos años, y cuando vuelve y nos dice, llegó el primo, llegó la tía, o bueno, ese familiar, se nos vuelve una buena noticia, pero es una noticia momentánea, ¿cierto? Muchas veces el que hace mucho tiempo no había venido, cuando regresa, en vez de alegría, da más problemas, ¿cierto? También puede pasar en eso, en la vida. Entonces, pero Jesús es una noticia que posiblemente la que tú estás esperando para tu propia realidad, para tu soledad,
para ese dolor interior que tienes. Es ahí donde te tienes que preguntar, ¿será que Jesús puede ser esa buena noticia? Bueno, cuando uno se hace esa pregunta, continúa es, si Él me pide que lo siga, ¿tú lo harías? O sea, si realmente crees que Él es la buena noticia, pues uno tiene que ir detrás de ella para confirmar esa realidad o esa respuesta. Tú serías capaz de seguirlo. Porque en el Evangelio eso es lo que da. Recuerda que estamos en la parte de arriba mirando como todo. Vamos a mirar que los discípulos están detrás de Jesús. Un discípulo siempre está detrás, pero los discípulos muchas veces no entendían. Los discípulos sí estaban con Jesús para arriba y para abajo, pero a la hora de la verdad están como por un interés más bien como económico, más bien por un interés de que Jesús va a ser rey entre poquito. Y bueno, pues seguramente yo voy a ser canciller o yo voy a ser un emisario importante. Hasta los hermanitos le preguntaron, Jesús, ¿quién va a estar al lado tuyo, a la derecha y a la izquierda cuando empieces a gobernar? ¿Cierto? Entonces mire que muchas veces cuando buscamos a Jesús, ¿de qué manera lo estamos buscando? ¿Y cómo lo estamos siguiendo y por qué lo estamos siguiendo? Bueno, la cantidad de detalles se puede asemejar a una obra de arte mosaico. Mosaico, recuerden que es esas obras que son uniendo una cantidad de piedritas una tras de otra y al final, o sea, una piedra sola no dice nada, pero cuando ya están en conjunto, pues ya se ven algo hermoso, estéticamente se ve hermoso. Así es como se debe de leer el texto de Marcos. No es una línea, no es una historia lineal. No, Marcos tiene una cantidad de situaciones y acontecimientos que cuando ya uno empieza a mirar piedra por piedrita o acontecimiento por acontecimiento, ya se puede armar como la figura de lo que estoy buscando. Por eso les decía al principio, no podemos como interrumpir tanto esta lectura. Ojalá se pudiera de un solo golpe leerla toda, el primer día, o en la mañana y por la tarde o por la noche volverlo a leer, si tenemos bastante tiempo. Ahora sí que estamos en la cuarentena, pues yo te digo, si te estás muy aburrido, perdiendo el tiempo, viendo películas o cosas que no tienen sentido, o viendo noticias, pues aquí te dejo el plato, el postre para tu vida. Este es el postre que llena tu alma. Lo puedes leer 1 o 2 veces en un día, para que puedas saborear lo que te estoy diciendo, piedrita tras piedrita, para entender de lleno ese contenido tan especial que tiene el Evangelio de Marcos. Muchas veces las personas se pueden cansar precisamente porque no hay esa línea secuencial. Entonces no saltarnos las historias. Si de pronto me estoy cansando porque me está volviendo como muy monótono, pues parás y más tarde continúas donde ibas, ¿sí? Para no llegar a una monotonía y una confusión. Bueno, así comienza el Evangelio de Marcos. Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Muchachos, recordemos que Evangelio o buena noticia significa antiguamente, cuando no había noticieros, cuando no había tecnología, sino que era el rey mandaba la noticia a aldeas, eso se llamaba evangelio. El soldado llegaba a la mitad de la plaza, evangelio, evangelio, o sea, es una noticia de parte del rey para todos y se tiene que cumplir, ¿cierto? Eso es lo que significa evangelio antiguamente. Y los enviados del rey pues daban lo que el rey decía, ¿cierto? Era una imposición. Y lo que no se hacía, pues sabíamos que estaba la horca y esa cantidad pues de métodos violentos para las personas desobedientes. Aquí, cuando dice que el comienzo de la buena noticia, aquí no es una imposición. Aquí es cuando la persona está cansada, está desmotivada, cuando está deprimida, necesita ese algo que le puede dar ese, devolverle al rostro alegría, de devolverle al alma la felicidad que tanto está anhelando y tanto está buscando. Miren tan bonito esa primera parte, es la primera línea del Evangelio y ya nos está dando lo que estamos buscando. Dice, comienzo de la buena noticia. Recordemos que en el Antiguo Testamento había mucha opresión. Obviamente los reyes se manejaban mal, llegaban invasiones y la gente sencilla la que más sufría, y esa gente sencilla la que le oraba a Dios diciéndole, Dios, necesitamos justicia, nos invaden, los reyes nos piden muchos impuestos, y los profetas le decían al pueblo, tranquilos, Dios va a mandar a su hijo,
para darle la buena noticia, para consolarnos. Entonces mira, aquí eso tan bonito de Marcos, te está diciendo a ti y a mí, cuando estemos deprimidos, cansados, cuando estamos agobiados, recordemos que Jesús ya es una buena noticia, o sea, Él es la buena noticia que tú y yo estamos esperando. No esperemos en cosas materiales. Lo económico se acaba. En este tiempo de pandemia, recordemos que ¿para qué sirve el dinero? He visto noticias, anuncios que en Italia muchas personas por los balcones tiraban su dinero, porque ¿para qué le sirve el dinero en ese momento? ¿Para qué le servía? La vanidad, esa pelea que tenemos constante de no aceptar una realidad que se llama muerte, ¿cierto? Que un día vamos a morir. Y mire el comercio tan grande que hay de estética para disimular la cantidad de años que tenemos. Ya hasta los hombres se hacen cirugías estéticas. Entonces, ¿qué es la noticia que estamos buscando? Aquí dice, comienzo de la buena noticia de Jesús. O sea, ¿quién es la buena noticia? Jesús. Mesías, mi Salvador. Dios salva. Dios me está salvando. Usted, yo creo que en la habitación ha llorado muchas veces. Yo creo que usted en la habitación, en la almohada, ha vivido la soledad por la muerte de ese ser querido o por esos problemas financieros. Pero entonces, ¿cuándo te vas a dejar permear de esta buena noticia para que te salves? Y recordemos que el que está salvando es el mismísimo Hijo de Dios. Esa primera línea, que es el primer versículo del Evangelio de San Marcos, mire la profundidad que hay para todos los que somos necesitados. Por eso yo les decía que este Evangelio es para ti y para mí, porque de alguna manera en cualquier momento de nuestra historia hemos necesitado a gritos su presencia, que me extienda la mano para yo poderme levantar. ¿Qué te dice esa expresión? Es ahí donde debemos iniciar nuestra lectura del Evangelio. Entonces, amigos, antes de empezar a leer todo este Evangelio, piensa en su propia realidad. Por eso le decía, tú eres el protagonista número 1 de ese Evangelio. Es como si Marcos hubiera hecho hace casi 2000 años, hubiera dicho él, este Evangelio lo hice para Juan Esteban. En el 2019, va a haber un muchacho que va a leer este libro y yo se la voy a dedicar a él. Ese Evangelio fue dedicado también para ti. Es para ti, saboréalo. Te lo tienen con dedicatoria inclusive. Jesús es tu buena noticia. O sea, si te alegras por su presencia. Y eso es lo que vamos a tratar. Yo siempre he dicho algo. Uno, cuando más conoce a una persona, uno se enamora. Recordemos nuestros amores. Cuando uno se enamora de alguien, porque comparte espacios, detalles, experiencias. Y es ahí donde uno dice, esa persona me enamoró. Entonces, lo mismo le digo, cuando cojamos y empecemos a leer este Evangelio, porque usted ya va a tener el compromiso, porque ya vas a empezar a ver que sí es muy bonito esto, tienes que conocer a Jesús acá, en la Biblia. ¿Dónde más? La Eucaristía es muy hermosa. La Iglesia tiene una pedagogía muy hermosa de darnos los Evangelios día tras día. Yo en mi página de Facebook he colocado durante 2-3 años el Evangelio día tras día, y yo mismo yo soy el primero que me catequizo. Yo veo cómo esa secuencia va diciendo tantas cosas a mi vida. Entonces yo les pido de que enamórese. Ya usted, al simple hecho de estar mirando el video hasta este momento, usted ya tiene una cita personal con el Señor. Conózcalo, no le dé miedo y no saque excusas. No diga no soy capaz, eso no es para mí. Como decían mi abuelita, que el que estudiaba la Biblia se volvía loco. No, uno no se vuelve loco. Sí, se vuelve loco, pero de amor por el Señor. Jesús es la promesa que has esperado. O estás esperando tener pues tu problema económico es lo que te agobia y le estás esperando es que alguien te dé un regalo de 5 millones o un paquete, un fajo de dólares, no sé. O estás esperando que ese amor perdido vuelva. O estás esperando que el que ya se murió vuelva a la tierra después de que salga del ataúd. ¿Qué es lo que estás esperando de Jesús? ¿Qué esperas? Eso es una buena pregunta que te hagas, porque Él te va a responder. ¿Qué espera Él de ti? Y posiblemente no haya una conexión, ¿cierto? Mire que los discípulos seguían a Jesús,
a Jesús lo mataron y se quedó solo. Todos se perdieron porque ellos están esperando tener al rey de caballo y de espada y armadura. Pero los discípulos están totalmente equivocados. Están esperando algo diferente. Eso nos puede pasar a nosotros en la vida de fe, esperar lo que Jesús realmente no tiene para nosotros. ¿Crees que el Hijo de Dios te va a mostrar el rostro del yo soy? Esa es la expresión antigua de Dios, yo soy. Cuando Moisés llega allá a la zarza, yo soy. Ay, Señor, yo no sé hablar, tengo que ir donde el faraón. ¿Cómo hablo delante de él? Vea. Si él me pregunta que quién me mandó, ¿yo qué le respondo? Y Dios le respondió, yo soy. Dile que yo soy. Entonces, amores, hermanos, hermanas, esto es más allá de lo material. La felicidad es algo humano, pero la eternidad es algo que solamente da Dios. Vamos a continuar. Vamos a mirar quién es Marcos. Marcos no se imaginaría que las experiencias contadas por Pedro iban a calar tanto en su vida y en su alma. Era un adolescente que solo le tocó vivenciar el proceso de la pasión de Jesús en Jerusalén. A ver, Marcos era un adolescente. Marcos le tocó ver la pasión de Jesús, pero como un niño chismosito, ¿cierto? Como cuando hay una situación muy incómoda en nuestro país o en nuestro barrio o en nuestra vereda, y uno entre las ramitas va mirando a ver qué es lo que está sucediendo. Ese fue Marcos en el tiempo de Jesús. Marcos le tocó husmear la situación de Jesús, ¿cierto? Pero tenía una cercanía con su tío Bernabé. Recordemos que Bernabé era un amigo muy, muy fuerte de Pablo. Entonces, digamos que Bernabé sí ya era más adulto, y Bernabé pues le pudo haber contado más sobre esa experiencia de Jesús, ¿cierto? Bernabé, su tío, es enviado a Antioquía a predicar con la autorización de la comunidad de Jerusalén. Estamos hablando ya después de la resurrección de Jesús, estamos hablando ya de los Hechos de los Apóstoles, pero estamos hablando de adelantándonos, pero es para mostrar quién era Marcos y por qué Marcos escribió el Evangelio, o qué cercanía tenía Marcos con Jesús para poder escribir lo que escribió, ¿cierto? Entonces cuenta la anécdota que Bernabé, su tío, es enviado a Antioquía a predicar con la autorización de la comunidad de Jerusalén, o sea, los discípulos. Marcos va con ellos, pero el largo viaje hizo que el entusiasta joven se devolviera a Jerusalén. Bernabé y Pablo iban para sus viajes. Ese recorrido, me imagino que todos los jóvenes tienen un corazón aventurero y son apresurados y dicen, sí, yo quiero, y se apuntan a cuánta actividad hay, pero no se imaginaba el trajín que era de ir de un lugar a otro, el mar, las condiciones climáticas. Pues llegó un momento que este joven dijo, no, Bernabé, yo pensé que esto iba a ser más divertido, yo más bien me devuelvo. Pero Pablo que tenía un carácter tan fuerte, ¿cierto? En este Pablo converso, cuando empieza a ir de un lugar a otro, tiene una fuerza arrasadora, y creo que pues a esto no le cayó muy bien a él, que este muchachito, que aparte que se mete al viaje, que se pega, de otros en Colombia decimos, está de pegado, se pega al viaje, y a lo último ya dice, no, yo me devuelvo. Entonces esto le generó malestar a Pablo, y Pablo después se las va a cobrar también. Bueno, en una segunda oportunidad de viaje, Marcos quiso volver a estar con Pablo a un viaje, pero Pablo le dijo, no, yo con vos no me voy a encartar, tú eres muy jovencito, no tienes ánimos para estos trotes. Y recordemos que a Pablo, pues cuando empezó a hacer sus visitas a las diferentes ciudades, en algunos lugares lo atendieron bien y en otras hasta lo apedrearon y lo encarcelaron. Entonces también como decir, no, usted es un encarte para nosotros, y realmente pues esta actividad de evangelización es algo para hombres de verdad, ¿cierto? Digámoslo como de cierta manera. Las fuentes directas de Marcos sobre Jesús son los recuerdos de su juventud en la fase terminal de Jesús en Jerusalén, las vagas explicaciones de Pablo, pero hay que recordar que Pablo tuvo una experiencia de Jesús muy diferente. O sea, cuando Pablo habla de Jesús o les menciona a las personas que le está predicando, dice, yo conocí a Jesús, pero nos dio la salvación. O sea, nos habla más de ese Jesús que está abierto para toda la comunidad, pero no habla de la intimidad de Jesús como tal, porque él no lo conoció como tal. Entonces Bernabé fue más testigo de la misión de Jesús y recuerda todo el momento de la pasión y experiencia de los apóstoles y los recuerdos de Pedro,
con detalle desde que conoció a Jesús hasta su ascensión al cielo. Pedro mismo lo llamaba mi hijo. A ver, después Marcos, cuando se devuelve, pues ya en Jerusalén conoce y en Roma conoce a Pedro, y digamos que se vuelve su secretario, ¿sí? Su asistente personal. Aparte que ya Pedro ya está un poquito entrando en la edad, Marcos está entusiasta de conocer más y más de Jesús, y damos de cuenta cuando nos gustan las historias de nuestros viejos, nos sentamos y somos pidiéndole más información. Yo me imagino que así fue Marcos fue así con Pedro, y por eso ese entusiasmo se refleja en los detalles cuando escribe el Evangelio. ¿Listo? Entonces aquí hicimos una radiografía de por qué Marcos habla de un Evangelio, sabiendo que no fue uno de los 12 apóstoles. Bueno, vamos a mirar cómo es la obra de Marcos, y es la obra de Marcos está hecha para los paganos. Cuando empecé a hablar sobre la mujer viuda, y también hablamos de la medida de dinero, pues ahí nos damos cuenta que este evangelio es dedicado para las personas no judías, ¿cierto? No de la fe de Jesús. Entonces, como también se desarrolló como todo este aprendizaje en Roma, digamos que el lenguaje que Marcos utiliza, que recibe de Pedro, es para las personas de Roma. Bueno, el milagro de sacar endemoniados en la Decápolis, tierra pagana. Aquí en el fondo les pongo un mapita de Jerusalén, y van a ver que en su parte izquierda van a ver de abajo hacia arriba como un verde oscuro y un verde clarito. Entonces Jerusalén y Samaria, Israel y Samaria, pues ahí vemos que Samaria es como el lugar como más israelita, aunque recuerden que los de Samaria no tenían una fe un poquito distorsionada, porque es la región del norte, donde los del norte no hablaban con los del sur, ¿cierto? Ya eso lo vimos en San Juan con la samaritana, pero aún así digamos que esos eran como los israelitas como más cercanos a la fe, siendo los de Samaria lejanos de la fe. Pero la Decápolis queda en la mano derecha, se ve como, ese qué color sería, como un guayaba, en la parte al frente de Samaria, se dice Decápolis. Esa región sí no tenía mayor influencia de fe del templo de Jerusalén, pero aún ahí hasta por allá fue Jesús. Voy a tomar ese capítulo 7, ahí está marcado 7, 24, 30, mire esto tan hermoso. 7, 24, 30. Dice: y partiendo de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa quería que nadie lo supiese, pero no logró pasar inadvertido, sino que enseguida había oído hablar de él una mujer, cuya hija estaba poseída de un espíritu inmundo. Vino y se postró a sus pies. Esta mujer era pagana, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara de su hija al demonio. Él decía, Jesús, espera que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió, sí, Señor, que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Jesús entonces le dijo, por lo que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Volvió a su casa y encontró que la niña estaba echada en la cama y que el demonio se había ido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra tan bonita es que la señora era de Sirofenicia, o sea, una región no religiosa, para enmarcar eso que este evangelio es para los paganos, para la gente que supuestamente está muy alejada de Dios. Pero la lección que nos da aquí es la metáfora que hay, que Jesús le dice, no, primero le vamos a dar, pues, digamos que el evangelio o la buena noticia solamente es para los judíos, ¿cierto? Primero le vamos a dar las cosas ricas a la gente de la casa, y ya después miramos qué hacemos con ustedes. Y mire la fe de esta mujer tan bonita que dice, Señor, pero los perritos recibimos las migajas de los niños que tiran de la mesa. Como quien dice, hay gente que no va a valorar lo que tú haces, y yo lo estoy valorando, yo estoy creyendo en ti. ¿Será que eso nos pasa? Yo no sé tú en qué posición estás, de que estás muy metida en las cosas del Señor, pero no aprovechas
lo que el Señor te da? ¿O eres de esas personas que no eres muy creyente, no de iglesia, no de Biblia, pero que en este momento te estás doblando a tener una experiencia real con el Señor? Porque si eres esa, este evangelio es para ti. Es decir, el Señor, Señor, te necesito. Yo no soy la mayor cosa, yo no, o sea, mire que ella dice las migajas. ¿Quién recibe las migajas? Las personas miserables, ¿no? Pues si seguimos pues en este juego de palabras. Entonces, si tú eres una persona miserable ante los ojos del Señor y te le presentas así a Él, créame que Él está dispuesto para darte la mano. Bueno, Marcos habla siempre en presente, como si nunca hubiera muerto Jesús. Jesús es vivo en medio de nosotros. Y esto es muy bonito porque ese lenguaje uno lo puede tomar también a nuestra vida. Si tú quieres ser una persona llena de vida, pues llénate de la vida. ¿Quién es la vida? Jesús. Jesús no está muerto. Y uno ve muchas personas en las parroquias o en la vida cotidiana que son gente alegre, que les pasa unas tragedias impresionantes y siempre están con una actitud de alegría y de sonrisa. ¿Por qué? Porque sienten a un Jesús vivo, ¿cierto? Y esa es la motivación que nos quiere dar el Evangelio. Marco lo tenía claro. En su lenguaje, en su forma, siempre hablaba en presente, no en un pasado. Jesús no es un pasado. En este momento mucha gente quiere tener a Jesús como algo viejo y obsoleto y mandado a recoger. Hay muchos movimientos y muchas fuerzas que tú conoces, que desde la política y bueno, juego de intereses, que quieren ver a Jesús como algo obsoleto. No, tú y yo tenemos que tratar de que Él esté vivo. Hay que volverlo a resucitar con nuestras acciones. También dentro del lenguaje que Marcos tiene en el libro es los diminutivos, hijita, niñita, ¿cierto? En algunos discursos habla del fin del mundo, toma refranes de la fuente Q. Bueno, mis amigos, yo todo no lo puedo dar en solo, pues tantos detalles en este aprendizaje bíblico, no lo puedo dar en un solo media hora, una hora que dure este cursito, ¿cierto? Yo voy a seguir montando más actividades, más cursos para aprender más de las Sagradas Escrituras. El tema de las refranes de la fuente Q, eso es un tema muy especial, ¿cierto? Recordemos que antiguamente se llaman los libros sinópticos el libro de Marcos, Mateo y Lucas, porque entre ellos se alimentan las historias y las historias para hablar de Jesús. Dentro de ese alimentar también hay otra fuente, aparte de las comunidades de Marcos, de Lucas, Lucana, de Mateo y de Marcos, hay otra referencia que se llama la referencia Q. Entonces eso después lo vamos a ver para que podamos ampliar como todo este conocimiento bíblico, ¿cierto? Marcos escribe como si uno ya conociese a Jesús desde hace tiempo. O sea, por eso le decía al principio, tú eres protagonista de este evangelio para poder realmente saborear esa buena noticia. Entonces, como dice, tú ya conoces a Jesús porque Él está vivo. Bueno, el estilo del evangelio muestra la vida de Jesús como un drama. ¿Cómo así? Como un drama, sí. Lucha entre el bien y el mal, Jesús y Satanás. Recordemos cuando Jesús está en el desierto, ¿cierto? Hay una lucha ahí interesante. Los discípulos se les dificulta entender a Jesús. Son cobardes, faltos de fe, pero al final son buenas personas y Jesús hasta les dice, pues Jesús como que los ve con esa carita como, ay, por Dios, tanto tiempo y estos no avanzan. Es como esa frustración, Jesús a veces muestra como esa frustración de que cree que ha avanzado con ellos y al final como que siente que retrocede. Como que Jesús trata de darle cosas muy íntimas a ellos y muy bonitas y reflexiones profundas y después la embarran y totalmente como que decepcionan a Jesús, ¿cierto? Y eso se llama falta de fe o de pronto no entender bien para qué están siguiendo a Jesús. Aunque desaparece el diablo en la narración, son más peligrosos en el texto bíblico, en la historia de Marcos de Jesús, las mismas personas que el propio diablo. Los fariseos, los saduceos y los herodianos. Imagínense que Jesús hizo un milagro, pues de una forma pues peyorativa, hizo un milagro gigantesco. Hizo que los fariseos, que eran los del templo, los conocedores de la palabra, la parte religiosa, se uniera con los herodianos. Los herodianos, como lo dice la raíz, Herodes, era el movimiento político
que seguían pues todo el patriarcado pues de Herodes. Digamos que la religión y los políticos tenían sus propios intereses y por eso eran enemigos, pero llegó un momento en que ellos se van a unir para mandar a matar a Jesús. Imagínense lo que hizo Jesús, unió dos bandos totalmente contradictorios y enemigos. Lo mismo que firma esta gente, son los mismos que firman la muerte de Jesús, es porque de manera gradual Jesús demuestra su poder. Miren, yo quiero mostrarles algo muy interesante. Jesús no la pasó bien, o sea, Jesús no la tuvo fácil. En el capítulo 3 está este pasaje donde los fariseos y los herodianos se ponen de acuerdo para matar a Jesús. O sea que casi toda la obra, todo el tiempo público de Jesús fue una amenaza. Solamente pongámonos en la posición de Jesús. Si usted recibe una llamada donde le dicen que estás amenazado y que te van a matar por X o Y razón, así sea de charla la persona que lo está haciendo, nosotros nos da temor, nos daña la paz, nos quita la tranquilidad. Yo he tenido varias experiencias donde me han atracado, me han sacado pues el celular o el anillo de matrimonio, pues lo perdí también en un atraco, y créanme que uno queda como vulnerable, uno queda totalmente triste, desprotegido y como con cierta angustia, y uno dice, mi vida se puede acabar de un momento a otro, ¿cierto? La situación tan incómoda que se vivió pudo haber pasado otra cosa peor. Y hasta uno dice psicológicamente, yo no vuelvo a pasar por el lugar donde tuve esa mala experiencia, ¿cierto? Diría uno. Ahora pensemos en Jesús, que constantemente lo estaban amenazando para aprenderlo y para matarlo. O sea, él vivió todo un tiempo de predicación con el cuchillo en las espaldas. Y ya si ustedes recuerdan los evangelios y las parábolas, muchas veces le hacían preguntas muy malintencionadas a Jesús para ver qué decía y para tener argumentos para poderlo atrapar, ¿cierto? Entonces pensemos en nuestras vidas, uno llevar una vida así. Eso no es llevar una vida tranquila, es una vida amenazada a muerte. Yo pienso que eso no lo desearíamos, y nuestro maestro lo vivenció. En todo el clímax, en toda la parte pues como interesante del texto bíblico, de esta obra de Marcos, cuando Jesús está haciendo tantas obras y cosas bonitas y dando predicaciones fuertes, y Jesús muere. Y podemos decir de una manera de una manera humana, el que gana es Satanás. Él triunfa. ¿Por qué triunfa? Porque triunfa la mentira. Jesús es muerto, lo asesinan por la mentira, por engaño, por la corrupción, por el dinero, por pagar favores, por el juego de manipulaciones, por el juego de poder. Mire todas las cosas que estoy diciendo yo que son obras de Satanás. Solamente pensemos en nuestra realidad nosotros. ¿Será que hemos practicado alguna vez este tipo de situaciones? Hemos sido mentirosos, hemos engañado a la gente, estafado. Nos gusta la corrupción, nos gusta que nos den por debajo de la mesa tajada, nos gusta ser malos patrones o ser malos empleados. Nos gusta manipular a la gente para nuestro propio fin. Recuerde que el maestro murió fue por eso. Y cada vez que nosotros utilizamos este tipo de mañas del Dios de las tinieblas, Dios con minúscula, le estamos haciendo culto a Él. Bueno, también un punto importante en este panorama del Evangelio de Marcos son las mujeres. Las mujeres son las seguidoras, son las que mejor entienden el mensaje. Mientras los discípulos, los 12, se demoran como a darle digestión a las ideas de Jesús, las mujeres sí lo entienden. Las mujeres van y acompañan a Jesús en la cruz, van hasta el sepulcro, le echan perfume, van sin miedo, pero también tienen un gran error. Cuando ellas van donde Jesús, al sepulcro, van a buscar a un difunto. O sea que de cierta manera también ahí cayeron en la trampita de no entender bien el mensaje. Mientras los discípulos estaban escondidos por temor, ¿cierto? Porque ellos querían era tener riqueza, poder y trono y castillo. Las mujeres sí entendieron el mensaje que él era el Mesías, pero al final también bajaron la guardia y fueron a embalsamar al muerto. Mire que no, en el momento de la resurrección no cayeron en cuenta quién eran, llorando y no sabían quién les estaba hablando. En Marcos hay una constante con el miedo, pero el miedo de las mujeres es diferente al de los hombres, porque no temen a la noche, no temen a los soldados, ni a ningún adversario.
ni a la misma sociedad. No, ella no tiene, cuando Jesús muere, mire que ellas caminan de noche, por la madrugada. Recordemos que en ese tiempo los caminos de noche eran peligrosos. También era peligroso ser discípulo de Jesús, ser seguidor de Jesús. En este momento todo el mundo estaba señalando a los seguidores de Jesús. Así como mataron a Jesús, había que matar a todos los seguidores de Jesús. Por eso están escondidos los discípulos. A eso no le importan las mujeres. Y eso hay que rescatárselo, y Marcos lo refleja muy bien. La madurez de las mujeres la mudez de las mujeres en el sepulcro. Esto es un punto muy importante. Es para que el lector pueda sentir el mismo asombro que ellas tuvieron, ya que la resurrección es humanamente incomprensible. Cuando entra el diálogo el ángel o el mismo Señor, ellas se quedan calladas y quedan como en un letargo, precisamente porque las maravillas trascendentales se nos dificulta entenderlas aquí en la tierra con esta caparazón que tenemos, en esta realidad humana y pecaminosa. Nos da dificultad, ¿cierto? Entonces también Marcos quiere reflejar esa realidad. Bueno, Pedro en el Evangelio. Pedro tiene una gran importancia acá porque Pedro somos tú y somos yo. Eres tú y soy yo. Pedro es torpe. Pedro demuestra toda su humanidad. Pedro es incapaz de entender a Jesús, es imprudente. También lo traiciona. Pero también hay que entender que Pedro, si nos imaginamos que Pedro le está hablando a Marcos, yo imagino que Pedro siempre dio detalles de su realidad. O sea, para poder entender, ser discípulo de Jesús hay que pasar por todas estas etapas de torpeza, de humanidad, de acelere, y yo creo que tú y yo hacemos parte de eso muchas veces en nuestra vida de fe, ¿cierto? Creemos que no las sabemos todas, somos petulantes, hasta ponemos a hablar a Dios donde no es. Es interesante cómo en el pasaje cuando Pedro descubre que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y después de ustedes, ¿qué piensan? ¿Quién soy yo? Y Pedro da la respuesta. Digamos que Pedro se sintió el mejor de la clase, ¿cierto? Y después de eso, ya Pedro, como se sentía pues que era muy importante, le da como ciertas órdenes a Jesús y le da a entender, no, usted no va a morir, ¿cómo así? Y Jesús se altera y le da rabia. Esa parte del pasaje bíblico es muy bonito, está en el capítulo 8. Cuando ustedes lleguen a esa partecita van a ver cómo Pedro se pasa de la raya creyendo pues que tenía derecho y autoridad ante Jesús. Eso nos pasa a nosotros muchas veces, manipulamos al mismo Jesús, ¿sí? Creemos que porque vamos cada 8 días a la Eucaristía y damos la limosna y somos buenos cristianos, podemos manipular como queramos a Jesús. Entonces, eso es una buena reflexión para nuestra vida de fe. Bueno, secciones en la obra de Marcos. O sea, cosas de la cotidianidad que muestra Marcos de Jesús, que hace a Jesús un sábado, como es un día normal de Jesús, la forma de pensar de Jesús, las amenazas que constantemente adquiría, lo que yo les mencionaba ahorita con los herodianos y los maestros, está en el capítulo 3 del 1 al 6, sus milagros, la incredulidad de sus paisanos. Cuando él va a Nazaret, recordemos que a él casi lo apedrean y casi lo matan, y sino que él escapa, es cuando él predica, saca el rollo de Isaías y dice que el Espíritu Santo está sobre mí, y ya después dice que este pasaje bíblico se cumple. Esos muchachos ahí mismo se alteraron y casi matan a Jesús ahí, eso lo menciona pues el pasaje bíblico cuando llegan ahí. Muy bien, ahora sí, la pregunta fundamental, ¿quién es Jesús? Entonces Jesús lo dice el cielo cuando se abre, dice la voz del desierto, este es mi hijo, escúchenlo. La gente ante los milagros dice, nunca hemos visto algo así. Ante la tempestad calmada, los discípulos dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el agua le obedecen? Jesús pregunta, ¿y vosotros qué decís? ¿Quién soy yo? Pedro dice, ¿eres el Mesías? Y ya que ellos creían que el Mesías era un guerrero y que nunca jamás lo iban a crucificar, a recibir semejante humillación. También en el monte Tabor, cuando se transfigura Jesús, hay una voz que dice, este es mi hijo amado, escúchenle. Pero aquí está la parte más hermosa para mí del Evangelio.
cuando el soldado le entierra la lanza y dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿te has arrodillado delante de Dios? ¿Has sido una persona miserable? ¿Has sido una persona orgullosa? Mire que el soldado significa orgullo, disciplina en otras cosas, entregar su vida a otras realidades. Pero cuando uno se entrega a otras realidades, uno queda con hambre, queda con sed, queda vacío. Y realmente cuando uno está vacío es donde uno pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y el único que da la respuesta de quién es Jesús es ese soldado que dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Recordemos que la respuesta de Pedro de decir quién era Jesús, que era el hijo de Dios, Jesús le dice: nadie te lo ha dicho, eso no nació de boca tuya, sino que alguien te lo puso. Pero este soldado realmente lo expresa desde su intimidad, desde su corazón, desde su experiencia de lo que había vivido en la cruz con Jesús. Por eso el discípulo tiene que ir a la cruz con el Señor. Bueno, para terminar, para redondear este primer curso, porque vamos a tener muchos más de Marcos, este es el primero, dice la enseñanza número 1 sobre quién es Jesús, porque ese es como el foco fundamental de esta lectura bíblica de Marcos, averiguar quién es Jesús. Un soldado que apenas ha conocido a Jesús en su peor momento, expresa las mismas palabras que el mismo cielo ha pronunciado y nos da a entender que ronda el misterio tantas veces constatado de que algunos llegan fácilmente a la fe, mientras otras se estrellan contra el muro de las teologías, sus prejuicios y sus miedos. Palabras más, palabras menos. Esas personas que nosotros decimos, ese pecador, ese ladrón, o cuando juzgamos o hablamos mal de ese vecino, de esa vecina, de ese familiar, ese que nunca ha tenido una experiencia de iglesia, de fe y de Biblia, es el que primero va a llegar al reino de los cielos. O al menos va a descubrir primero quién es Jesús, como a Jesús le gusta. La segunda enseñanza, ¿quién es Jesús? ¿Qué significa para ti Jesús poderoso y débil, afectuoso y fuerte, de ese Jesús muerto y resucitado, que a los discípulos constata y a las mujeres les da pánico? Recordemos que Jesús decepciona, porque muchas veces nosotros buscamos a un Jesús a mi amaño y a mi antojo, y no lo escuchamos a Él, que es lo que quiere enseñarnos. La enseñanza número 3, ¿quién es Jesús? Los mismos demonios sabían la respuesta de quién es Jesús, pero el mismo Jesús lo manda a silenciar, dice: no diga nada, para que no le dijeran a los fieles, los seguidores de su propia respuesta. En el próximo curso, el curso número 2 de Marcos, les voy a decir, vamos a entrar en esta parte tan bonita de las respuestas que daban los demonios, o de qué manera ellos nombraban a Jesús, y eran los demonios. O sea, el respeto, o sabían quién era la presencia real de Él, que tenían unas palabras tan de respeto, tan profundas, que en el Evangelio en otros personajes no menciona. Enseñanza número 4. ¿Quién es Jesús? No entres en el error de definir lo que has escuchado por otros, lo que te han enseñado en otros espacios. Simplemente experimenta con tu propia vida esta aventura con el Señor, y que puedes dar tu propia conclusión. O sea, yo en este momento simplemente te quiero mostrar el camino para que lo conozcas a Él y que tú solito des la respuesta de quién es el Señor, quién es Jesús. Seguramente tu mamá te ha hablado desde pequeño, tu abuelita, tu tía, o en el colegio, yo no sé cómo ha sido tu experiencia de fe o de qué has hablado, de qué has escuchado del Señor. Pero ahora, en tu adultez, es hora que tú mismo saques las propias conclusiones con tu experiencia de vida. ¿Sí? Y aquí viene lo más importante: ser discípulo es estar siempre detrás del Señor. ¿Para qué? Para escucharlo. ¿Para qué? Para enamorarnos más de Él. Cuando yo quiero estar delante de Jesús, yo le estoy quitando el protagonismo a Jesús. Y eso le pasa a muchos predicadores, muchos pastores, hasta inclusive sacerdotes, que cuando hablan del Señor, se muestran primero ellos y dejan a Jesús atrás. No. En el Evangelio de Marcos constantemente Jesús los pone atrás. Sean discípulos, estén detrás de mí, aprendan, escuchen,
¿Para qué? Para que conozcan la experiencia real del Señor, la experiencia del amor de Dios. Y eso es muy bonito. Van a ver que varias veces los discípulos o Pedro se quieren adelantar y no, Jesús los pone en su sitio, no señores, su lugar y su puesto es atrás. Bueno, escucharlo, enamorarnos más de él, o de pronto ser como las mujeres, que saben que resucitó, pero no tienen ganas de gritarlo como si lo hicieron los demonios. Cuando los demonios se encuentran con Jesús, ellos gritan, ¡ay! Bueno, ahí se lo vamos a ver en el segundo. Pero las mujeres, cuando ya sí se dan cuenta que es el Señor, todavía están en ese letargo. Bueno, ya para concluir, advertencias del libro. Posee un lenguaje particular, eso lo hablamos del principio, y es una estructura poco común. Es un libro que aparentemente no se desgusta leerlo, sino más bien escucharlo. Aquí les quiero poner algo. Yo les puedo facilitar un audiolibro del libro de Marcos. Usted tranquilamente coge el celular, le da clic a ese link de YouTube y lo vas escuchando cuando estés dormido, cuando estés en el carro manejando, lo vas escuchando para que podamos entrar en esta aventura, porque recuerda que este libro fue hecho para ti, ¿cierto? Donde tú eres el protagonista principal. Y hay que leerlo 5, 10, 20. Si lo quieres leer, fenomenal. Pero también escucharlo, como les decía, para podernos recrear en cada una de las escenas que menciona el Evangelio. Cuando se lee, el lector cree que no está entendiendo lo fundamental, pero realmente hay que ir paso a paso como un mosaico, colocando cada día una piedrita para poder reconocer el rostro de Jesús. Ahí está ese mosaico de Jesús. El mosaico, recuerden que es una obra donde piedritas se ponen y al final en su conjunto se vuelve una obra de arte. Eso es el Evangelio de Marcos. Yo espero que les haya gustado mucho esta experiencia. Este es el primer encuentro que tenemos. Semana tras semana les voy a seguir colocando estos encuentros para profundizar. En este momento los vamos a encontrar con Marcos y en 3 o 4 entregas vamos a reconocer esta riqueza de Evangelio. Yo espero que les hayan gustado mucho. Espero que me escriban alguna pregunta, alguna experiencia, algún aporte, alguna pregunta importante, alguna experiencia de vida. Me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram como Juanes Misión. Estoy en Facebook como Juan Álvarez 2018. Estoy en la página web que tenemos pues ya, que se llama www.verdadeterna.com, y ahí podemos tener comunicación. Cada 8 días les voy a colocar, vamos a tener esta experiencia tan hermosa del Evangelio de Marcos, y ahí lo vamos yendo pues en otros aspectos. Les quedo debiendo sobre la fuente Q, y también como una parte sobre cómo eran las monedas en la época de Jesús, las monedas o el valor que ellas representaban, el talento y todas esas medidas, que es muy importante como para poder entender a profundidad un poquito más los textos bíblicos. Espero que le den seguir al canal de YouTube para que puedan también, eso es una manera también como de mirar qué material nuevo hay para tu vida espiritual. Voy a hacer una cuñita antes de irnos. En la página web pueden encontrar el Evangelio del día, pueden tener ahí el laudes, que es la oración de la mañana, tendrán en las vísperas, que es la oración de la tarde, y tendrán las completas, que es la oración de la noche, para entregarle al Señor. Es una pedagogía muy bonita. En su momento también les voy a hacer una entrega de qué significa la liturgia de las horas y por qué sería como interesante leerlas o meditarlas en ese tiempo de hacer oración en esos tiempos. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos pues entre 8 días con este libro tan especial, esta enseñanza tan especial del Evangelio de San Marcos. Dios los bendiga.